Bueno, estamos grabando. Voy a hacer la presentación, a ver si me indican si la ven. ¿Están viendo la presentación? Sí, Bueno, bueno. Entonces, eh, vamos a empezar. Este es el capítulo, como ven ustedes ahí, el capítulo de pandeo de cilindros, ¿no? Eh, lo que tenemos ahí nosotros es esto es del capítulo 7, el capítulo 7 del compendio. Ustedes van a encontrar ahí lo que vamos a ver ahora. Este tema corresponde, es el último tema que vamos a ver del tema de inestabilidad del equilibrio, el tema de los, digamos, de la inestabilidad de las cáscaras. En este tema vamos a ver nosotros particularmente los cilindros, que son algunos de los tipos de cáscaras, que son los que más usamos nosotros en ingeniería. Es la estructura, una de las estructuras más usadas, junto con lo que vimos en las clases pasadas de placas y lo anterior de vigas, ¿no? Como para empezar, digamos, en este capítulo vamos a apoyarnos en el capítulo de cilindro de pared gruesas y en el capítulo de pandeo de placas. En ambos dos capítulos nos vamos a apoyar a ver, digamos, las formulaciones que tiene este caso. Eh, como vimos en pandeo perdón, en los cilindros de pared gruesa, definimos el sólido en coordenadas curvilíneas ortogonales, eh, donde tenemos un eje X, que es paralelo al eje del cilindro, un eje θ que sigue la superficie del sólido, y un eje Z que es radial a esa superficie. Acá vemos un pequeño elemento infinitesimal de ese sólido que tiene dimensión, observen, diferencial X, R diferencial θ, y, y por último tiene un espesor H. Este es el espesor del cilindro. Eh, eh, en el plano medio tenemos, digamos, el cilindro en el cual nos vamos a referenciar nosotros, ¿no? Digamos, acá lo que vamos a ver es, digamos, como vimos en placa, el sistema de equilibrio de fuerzas, que son tres ecuaciones, las ecuaciones de fuerza y la de los dos y la de momentos, ¿no? Como vimos en placa, esto lo planteamos en el sistema deformado, y vemos también que en esa deformación asumimos lo que vimos ya tanto en placas como en pandeo de placas, la hipótesis de Kirchhoff, esta que nos indica, como está expuesto ahí, que las rectas normales al cilindro medio indeformado permanecen rectas y normales en el cilindro una vez que se deforma, ¿no? Lo que tenemos aquí, este grupo de ecuaciones, son las ecuaciones de equilibrio, en la dirección X, en la dirección θ y en la dirección Z, radial. Lo que está marcado ahí, sombreado, ese corchete, es justamente la diferencia respecto al caso de cilindro de pared gruesa, el caso lineal. Esto es lo que se suma en el caso no lineal, que es lo que estamos viendo ahora, que es muy similar a lo que teníamos en placa,
que son fuerzas membranales Nx, fíjense, Nx, que es esta que está acá, Nx tita, que es estas azules, que son las de corte, y N tita, que es la fuerza en el sentido circunferencial. Son fuerzas membranales que nos aportan en el sentido radial, algo muy similar a lo que pasaba en placas, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que se suma al problema, digamos, ¿no? Al problema de cilindros con grandes deformaciones. Avanzando un poco más, este grupo de ecuaciones se denominan las ecuaciones de Donnell, porque fueron planteados por este investigador que, digamos, se plantean analíticamente de esta forma y, digamos, perdón, vuelvo para atrás. O sea, estas ecuaciones son acopladas, digamos, porque las tres ecuaciones tienen desplazamientos en X, o sea, en X, en U y en W, o sea, en las tres direcciones. Entonces, lo que planteamos, digamos, es algo similar, el análisis de bifurcación del equilibrio que vimos en placa, donde vemos, digamos, lo que tenemos acá en este gráfico es cómo, digamos, se deforma este sólido, el cilindro en este caso, con una carga axial. Observen que acá tenemos un cilindro, esto créanme que es un cilindro, que presenta una carga axial que lo comprime. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando se va cargando el cilindro con una carga P? Cuando aumenta la carga P, este cilindro, o sea, esto lo que está es un desplazamiento en el sentido X en el borde L. O sea, el cilindro, se va deformando, se va comprimiendo linealmente con la aplicación de la carga hasta cierto punto, que es el punto que nosotros vamos a definir como la carga crítica del cilindro S. A partir de ese punto, lo mismo que en placa, veíamos dos posibles deformaciones, o sea, una linealmente, como venía llevando el cilindro, que es una trayectoria inestable, o esto que vemos ahí en rojo, es la trayectoria no lineal, que digamos que se observa una caída brusca de la carga que soporta el cilindro S a partir de esta carga máxima, que es la que, como les comentaba, vamos a denominar la carga crítica del cilindro. Entonces, lo que planteamos es, digamos, esta suma de desplazamientos, el desplazamiento U0, que es el desplazamiento en la trayectoria lineal previo, digamos, a esa deformación, digamos, inestable, y el pequeño desplazamiento, perdón, infinitesimal en la zona del entorno de esta carga, que ya está, digamos, que en la trayectoria no lineal, que es lo que que queremos presentar, digamos, que queremos deducir, ¿no? En definitiva, a partir de esta consideración, como vimos en placa, llegamos con un salto importante aquí, llegamos a las ecuaciones de Donnell, o sea, parcialmente desacopladas. Esto es parcialmente desacoplado, donde tenemos las dos primeras, que nos quedan en función de los tres desplazamientos de los puntos, U, V y W, y la tercera ecuación, que son las deformaciones en el sentido radial, nos queda solamente en función de W, o sea, los desplazamientos en el sentido radial. Esta que está sombreada, que es la tercera ecuación, está desacoplada respecto a las dos anteriores, entonces podemos trabajar
con ella podemos, esta ecuación diferencial, o sea, esto es una ecuación diferencial de equilibrio en función de desplazamientos. Este es el grupo de ecuaciones y con la cual vamos a trabajar es con esta tercera. Acá, observen, tenemos un bilaplaciano, tenemos acá un bilaplaciano, tenemos las fuerzas membranales que están actuando, y esto es lo mismo que el cilindro aplicando las cargas, o sea, considerado lineal, ¿no? Estas ecuaciones, en definitiva, la que vamos a utilizar únicamente es la tercera, como ya les comenté. Bueno, a partir de acá vamos a ver casos simples y de uso, digamos, en ingeniería. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Esto es simplemente la presentación, cómo es conceptualmente se aborda el tema, y simplemente lo que se busca es llegar y presentarles esta tercera ecuación, ¿no? Y cuáles son los pasos, digamos, que se siguen para llegar a esta tercera ecuación de Donnell. Si no tenemos dudas graves, vamos a avanzar con los casos concretos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Marcos, Orlando. Bueno, entonces, vamos al caso, un caso simple. Es un cilindro de longitud L, esto es 2R, o sea, este es el diámetro, que está cargado axialmente, con esta carga P. En los dos, en los bordes inferior y superior, se le aplica una carga P. Nos dice que los bordes, estos dos bordes, están simplemente apoyados. Ese es el caso. Entonces, si nosotros tenemos solamente la carga P aplicada, tenemos una única fuerza membranal, que es la fuerza membranal en el sentido X, en el sentido del eje, que es esto que tenemos acá, o sea, es la fuerza P sobre 2 pi por radio, o sea, por la longitud de la circunferencia, o que sería lo mismo, la tensión que se aplicaría por esa carga P por H. Entonces, esto nos queda claramente, es una fuerza por unidad de longitud. Siempre lo que vimos en la clase pasada de fuerzas membranales y en esta clase exactamente lo mismo, estas fuerzas, estas N, son fuerzas por unidad de longitud, que derivan de fuerzas como acá o de presiones que ya vamos a ver, porque el cilindro puede tener dos tipos de carga. Esto es importante lo que vamos a ver ahora. Les adelanto esta carga P en el sentido del eje, o presión, o una presión lateral que me lo trata de comprimir al cilindro, ¿no? En este caso vemos con esta carga P. Continuando con este caso, vemos los bordes. ¿Qué pasa con los bordes? O sea, ¿qué consideraciones podemos tener con los bordes? O sea, para x igual a 0, o sea, acá abajo, y x igual a L, acá en la parte superior, tanto los desplazamientos como las curvaturas, es decir, la derivada segunda en el sentido x, son 0, es decir, son, o sea, obviamente que son apoyados y son simplemente apoyados, es decir, no pueden soportar momentos flectores en esos puntos, en esos apoyos. Y además proponemos, para tratar de solucionar esa ecuación diferencial, esa tercera ecuación diferencial de Donnell, la solución, la propuesta de solución nuestra, que es algo parecido a lo que teníamos en placa, donde tenemos una constante más un doble seno. Por un lado, tenemos que o sea, que nos relacionamos con M y N, que son dos valores, dos valores enteros que corresponden a las
ondas y o semiondas que va a tener el cilindro en el sentido X y en el sentido circunferencial. Observen, M y N, acá tenemos M, con lo que definimos a M como las semiondas en el sentido axial. En el sentido axial, estas son las semiondas que en este caso se deformaría el cilindro este. Y N, hay una pequeña diferencia respecto al caso de placa. M corresponden a las ondas en el sentido circunferencial. Es algo parecido a las M y N de las ondulaciones de las placas en el sentido X y en el sentido Y. Es muy similar. Entonces, si vemos el cilindro este, yo le hago una pregunta, una consulta a ustedes, a ver qué me responden. O sea, M son las semiondas en el sentido axial. ¿Cuántas semiondas ven ustedes en este pequeño dibujito? ¿Cuántas semiondas ven en el sentido axial? 4. 4. Bien, sí, 4 exactamente. Se ven dos ondas o 4 semiondas. Y en el sentido circunferencial, ondas, ¿cuántas están viendo? 1,5 o 3 semiondas. Ven una, o sea, ven 1,5 del lado del frente. O sea, y tenemos que ver toda la vuelta. O sea, puede ser, a lo mejor, como dice su compañero, puede ser 6. No los puedo asegurar exactamente, pero bueno, o sea, vemos algo así, digamos. Del frente estamos viendo estos son 1,5 onda. Bueno, y vemos cuánto tendríamos a toda la vuelta. Hay que simplemente ver cuántas hay, nada más. Pero está bien lo que comentaron. Bueno. Este es un caso, fíjense, este es un caso de un cilindro que se le aplicó carga en el sentido axial, no presión, solamente carga. Acá hay unos strain gauge puestos para ver tensiones. Y fíjense, si observan las figuras acá, la foto, las sombras, ¿cuántas semiondas tienen en el sentido axial? Consulta. 2, bien, 2, o sea, una y otro, es una onda completa. Y en el sentido circunferencial, bueno, tenemos que sumar cuántas ondas tenemos a toda la vuelta, digamos. Bueno, entonces, para tratar de resolver esta tercera ecuación de Donnell, tenemos, por un lado, las fuerzas membranales y por otro lado la posible solución y, digamos, las condiciones de apoyo, ¿no? Digamos, evaluando esta ecuación, haciendo las derivaciones que corresponden de acuerdo con esta solución propuesta y simplificando todas las condiciones todas las fuerzas membranales que son nulas, llegamos a una ecuación de este tipo, donde estamos a partir de esta N que tenemos acá, de esta fuerza membranal en el sentido X, que es P por 2pi por radio. Esto nos permite llegar a esta ecuación, digamos, y ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo, es una ecuación con posibles valores de P que me satisfacen la ecuación esta. Este X, observen, está en función de M y N. O sea, acá tenemos M raya. Si yo no les comenté eso, vuelvo una filmina para atrás. 2, mejor dicho. Este M está en función de M raya en función de M. En definitiva, este X que tenemos acá está en función de M y N. En definitiva, esto no es una función continua a lo largo de X, sino es una función que se llama, o sea, acá tenemos X y acá tenemos X. En definitiva, es una función a saltos, digamos, porque M y N son enteros. Entonces, digamos, la solución que tenemos que para encontrar nosotros en los distintos P,
tenemos que evaluar M y N para obtener los distintos P y el que queremos, cuál de las posibles soluciones, cuál de las posibles P es la que nos interesa a nosotros. Tomando la menor, exactamente, o sea, la menor de ella, tenemos que evaluar tanto M y N para obtener la menor de ella. O sea, esto es un trabajo importante. Entonces, lo que se hace, digamos, es para cilindros de longitud intermedia. Bueno, y acá vamos a empezar a ver estas discriminaciones, digamos. Vamos a ver cilindros de longitud intermedia, cilindros cortos, cilindros largos, cilindros no tan largos. O sea, son todas definiciones medias, o sea, no muy taxativas, sino son como para analizar grupos de cilindros que tienen un comportamiento similar en el pandeo. Entonces los agrupamos en ciertos grupos y a su vez también teniendo en cuenta qué cargas se le aplican. Como dije, si son en este caso que estamos viendo cargas axiales o presiones laterales. Bueno, acá hablamos de cilindros de longitud intermedia. Eso para diferenciarlos de los cilindros cortos, que es otro grupo, digamos. Los cilindros de longitud intermedia, ¿qué significa esto? Que van a tener una cantidad importante de semiondas en el sentido axial y en el sentido circunferencial. Al tener una cantidad importante de ondas, esta ecuación lo que se hace es resolverla analíticamente, como considerando que es una función continua, o sea que X no va de a saltos, sino que va continuo, digamos. Entonces, si fuera esto, que no es exactamente así, lo que podríamos para obtener, digamos, un mínimo, es lo que haríamos aquí, es lo que está hecho acá, perdón, o sea, hacemos derivamos y igualamos a 0. Entonces, haciendo esto, derivando igualando a 0, podemos obtener una X que sería un mínimo, el X que sería un mínimo que toma el valor este. Observen que este X que nos queda en función de R y de H, de una de las 3 dimensiones que tiene el cilindro. El cilindro está definido con 3 dimensiones. Reitero, como vimos al principio, la longitud, L, el radio, R, y el H, que es el espesor. Entonces, esta carga crítica me queda en función de 2 de las 3 dimensiones, y a su vez acá está metido el módulo de Poisson. Lo que podemos hacer ahora es esta carga crítica, que sería la menor z, si esto fuera una función continua, lo evaluamos en la ecuación y despejamos el P. En este caso lo que estamos haciendo es despejamos el P y lo dividimos por el área superior, digamos, o inferior, digamos. Entonces, esta ecuación, evaluándola el X con este valor, me va a quedar en esto. Y acá hemos llegado a una de las soluciones. La carga crítica, o sea, la carga crítica o la tensión crítica del cilindro cargado axialmente con bordes simplemente apoyados, cilindros intermedios, esta es la ecuación de su carga crítica. Observen qué es lo que vemos acá. O sea, vemos simplemente, o sea, dos dimensiones físicas, también algo relacionado con el material, o sea, pero no con la tensión de fluencia ni con la tensión de rotura, sino simplemente con las propiedades más básicas, el módulo de Young y el módulo de Poisson. Si nosotros, digamos, a esta ecuación, el módulo de Poisson lo igualamos a 0,3, que es lo clásico para metales, nos va a quedar esta fórmula, que se la conoce en la bibliografía. En toda la bibliografía ustedes la van a encontrar como la fórmula clásica.
para cilindros cargados axialmente. Es 0,605 de E por H sobre R. Observen que en esta ecuación no tenemos la longitud del cilindro. Es como si los cilindros intermedios todos tuvieran una carga crítica independientemente de su longitud. Entonces, a partir de estas ecuaciones, que son en el compendio, las tienen numeradas como 11 y 12, vamos a reconfigurarlas, digamos, a presentar la ecuación esta de otra forma, porque si ustedes se acuerdan, esta es la ecuación básica con la cual se resuelve la ecuación diferencial, que deriva en esta, y a su vez vamos a hacer otra, digamos, otra presentación de estas mismas ecuaciones, que es incorporando un par de parámetros. Uno de ellos es el parámetro de Bardolph, este Z, que lo vemos en este tema de cilindros, lo vemos muy habitualmente, este parámetro adimensional Z, parámetro de Bardolph. Bardolph fue un investigador que trabajó mucho en el tema de pandeo de los cilindros, y él propuso un parámetro que es este. Si ustedes lo ven, si lo analizamos, al parámetro, esto es importante, si lo analizamos, es adimensional, obviamente, porque tiene una longitud al cuadrado y acá hay una longitud al cuadrado. Lo que tenemos en el numerador, tenemos la longitud al cuadrado. Y en el numerador tenemos el radio y el espesor. Esto, digamos, es algo similar a, entrecomillados, algo parecido a la esbeltez. Es algo, este parámetro Z es es algo similar a la esbeltez de las columnas. ¿Por qué? Porque en el numerador tenemos la longitud del cilindro, y en el denominador tenemos el radio y el espesor, que son dos dimensiones contrarias a digamos, que al aumentar esto nos bajaría la esbeltez, digamos, y al aumentar la longitud nos aumentaría la esbeltez. No sé si se dan cuenta de esto. Esto, digamos, es el origen, digamos, del parámetro que quiere representar eso. Si en esta ecuación reemplazamos este parámetro e incorporamos también la rigidez flexional, el D, que es el mismo que el de placas, podemos presentar esta ecuación de esta forma. De esta forma o de esta forma. En definitiva, la tensión crítica nos queda en función del D, del Z y del L y H. Acá observen que en esta ecuación hemos incorporado, por la aplicación del parámetro de Bardolph, hemos incorporado la longitud. Pero, reitero, quiero ser claro en esto, tanto esta ecuación 11 como la ecuación 12, como la ecuación 14, cualquiera de las dos, es la misma ecuación. No estamos tomando otras ecuaciones, estamos dándole vuelta a la misma ecuación, presentándola de forma distinta. ¿Y por qué lo presentamos de forma distinta? ¿Por qué? Porque vamos a ver, digamos, esto. Acá tenemos nosotros, es lo clásico en estos temas, donde presentamos gráficos, o sea, fíjense, las escalas, tanto del eje de las abscisas como de las ordenadas, son logarítmicas, donde en el eje de las abscisas tenemos el Z, el parámetro de Bardolph, o sea, tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, o sea, esto a lo largo de la longitud sería, como les comenté recién, qué tan altos son los cilindros, qué tan esbeltos son. O sea, cuando más grande es el Z, más largos son los cilindros.
y cuando son más chicos el Z son como más peticitos los cilindros, ¿eh? Y muchas veces en esta parte tan baja, menos de 10, son casi, si hacemos digamos, algún ejemplo de este tipo de cilindros, son casi cilindros que no son aplicables a ninguna construcción, digamos, son demasiado bajos y con diámetros muy grandes, o sea, son prácticamente, no son cilindros, digamos, de uso en ninguna construcción, o sea, son básicamente casi teóricos, ¿eh? Como para completar el grupo digamos, para todo el gráfico, pero, digamos, casi no tiene utilidad práctica, ¿eh? Eso es importante. En definitiva, la ecuación que tenemos nosotros, vuelvo un poquito para atrás, esta ecuación la podemos presentar de esta forma, era esta que teníamos aquí, la podemos hacer de esta forma, la tensión crítica en función, esto que tenemos en azul, que es el 0,702 de Z, del parámetro de Bardolph, lo podemos hacer y lo igualamos a KA, acá asterisco, para, digamos, presentarlo en un gráfico, ¿eh? Entonces vemos que para parámetros de Bardolph muy bajitos, a menos de 2,85, tenemos que evaluar el K para esta ecuación en función, digamos, de este gráfico, ¿eh? Y para cilindros intermedios, que es lo que nos interesa a nosotros, el K, el KA vale el valor de la ecuación que vimos recién, que es esta parte, es la parte más alta, digamos, de cilindros más esbeltos, digamos, entre comillados. Digamos, entonces, en este gráfico lo que vemos es, digamos, la tensión crítica a partir de este KA, en el eje de las ordenadas lo que tenemos es KA, que lo evaluamos en la ecuación esta, para obtener, digamos, la tensión crítica de un cilindro cargado axialmente con sus bordes apoyados. ¿Se entiende eso? Esto es simplemente ver un caso. Estamos viendo un caso. Bueno, si se entendió, vamos al otro caso típico, que, como les comenté recién, es la otra carga. Es la otra carga típica que tenemos. Tenemos el cilindro, acá también, con una longitud L y un radio R, o sea, el diámetro es 2R, y un espesor H. Este cilindro lo que tiene está cargado, bueno, en este caso, observen, exteriormente con una presión P, que lo trata de colapsar, digamos, hacia adentro, digamos. Este sería el caso, digamos, lamentable de nuestro, por ejemplo, de nuestro submarino. Eso fue lo que le pasó. Es su casco, este sería su casco, y por la presión del agua, de la columna de agua del mar, colapsó, digamos, ¿no? Este es el caso típico, digamos, de un colapso, digamos, de un cilindro por presión externa, o también, si es un autoclave, por ejemplo, por vacío interno. Estos cilindros van a cambiar por, digamos, en esta condición, o sea, se van a colapsar hacia adentro, digamos, ¿no? En deformación. Como les comenté, como los casos típicos son estos de submarinos, ¿no? Que hay varios casos en la historia. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que analizar acá es esta carga me produce en una sección, digamos, me produce una fuerza, que es lo que tenemos aquí, o sea, fuerza axial no tenemos, porque no tenemos cargas axiales, la única esfuerzo que tenemos es esta presión, esta P por R me da una tensión en ambas caras, cuando cortamos el cilindro por este plano, me genera una tensión por H es equivalente a la P por R. Es la fuerza, digamos, que me está actuando en toda esta
superficie, que me genera una tensión en estas dos caras. En definitiva, esto es ni más ni menos que la fuerza por unidad de longitud, por unidad de largo, del cilindro. Esta sería la n θ, que es la que tenemos que aplicar en la tercera ecuación de Donnell. Bueno, me quedaría de esta forma, la tercera ecuación diferencial de Donnell, de esta forma, y lo que hacemos es lo que hacemos habitualmente, es condiciones de borde, ecuación propuesta, que es la misma que lo anterior. Bueno, M y N es exactamente lo mismo, son las ondas y semionda en el sentido longitudinal y en el sentido circunferencial. Resolviendo me queda algo como esto, algo bastante más complejo que el caso anterior, donde vemos que tenemos M y N por todos lados. Bueno, digamos, vamos a ver cómo resolvemos esto. Esto, digamos, fíjense, lo que tenemos acá es la carga, P, la presión. ¿Qué vemos? O sea, ¿qué se ve, digamos, en los ensayos? Se ve, o sea, observen, este es un cilindro que por fuera de él tiene una superficie que es una superficie transparente y que acá se le aplica presión y se deforma. Observen en este caso, fíjense, las semiondas en el sentido longitudinal, acá me dice M igual a 1, es una semionda. Observen, es una semionda. Y en el sentido circunferencial me dice que N es igual a 6. Acá lo contaron y contaron 6 ondas. Bueno, este es un ejemplo de un ensayo. Esta es la cáscara, shell. Entonces, es un cilindro en este caso, con presión externa, ¿no? Que lo hizo colapsar. Entonces, recuperando la ecuación esta, que era la solución de la tercera ecuación de Donnell, si la vemos un poco, vemos, por ejemplo, el M raya. El M raya, observen, que el M raya está en función de M, ¿no? O sea, el M raya es función de M pi R sobre L. ¿Qué es lo que vemos aquí? En el primer suma del segundo miembro, fíjense, el primer sumando, tenemos M raya a la cuarta, por lo menos, y acá al cuadrado. Y en este caso tenemos M a la cuarta y acá a la cuarta también. O sea, pero por este primer sumando, que vemos que esto es de mayor, o sea, esto es a la cuarta y esto es al cuadrado, está claro que digamos, que el M raya, el valor que debería tomar es el menor posible. El menor posible para números enteros es el 1. Entonces, en este caso, vemos por simplemente ver la ecuación, definimos que, digamos, los cilindros, cuando presentan cargas laterales, van a colapsar con un M igual a 1. O sea, con una semionda a lo largo del cilindro. Que es justamente lo que estamos viendo, una filmina para atrás, que es lo que estamos viendo en este caso. Los cilindros con cargas axiales, con cargas laterales, o sea, con presión lateral, pandean de esta forma, con una semionda en el sentido longitudinal y con una cantidad importante de ondas en el sentido circunferencial que depende de las dimensiones, de las relaciones de las dimensiones físicas. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o más. Entonces, en esta ecuación, por suerte, ya podemos, hay un n que es constante, 1, y el n raya es una constante,
Entonces, digamos, se nos simplifica de manera importante la solución posible. Y en este punto agregamos un par de parámetros adimensionales más. ¿Se acuerda que ya agregamos el parámetro de Bardolph, que es el que seguimos en toda en este tema, y en este caso particular agregamos dos parámetros más. Un P raya, que es función de P, o sea, el P raya es una dimensional simplemente que nos relacionamos con la carga, o sea, con la presión externa P. Y un N raya que nos relaciona con el N, que el N son el número de ondas en el sentido circunferencial que colapsa los cilindros en pandeo, ¿no? Entonces, utilizando, digamos, aplicando el parámetro de Bardolph y estos dos parámetros que hemos agregado para este caso, se puede presentar esta ecuación, créanme, esta ecuación pasaría a ser la ecuación esta. Entonces observen, aquí ya ha desaparecido M y M raya han desaparecido y nos quedamos en función todo de, por supuesto, de Z y de N raya. Bueno, entonces esto digamos, para resolver, digamos, esta ecuación no nos queda otra que ver, digamos, resolver por tanteos y ver cuál es el M raya que me genera el P raya menor. Y a partir de este P raya menor obtenemos a partir, digamos, de este parámetro que definimos, o sea, esto es una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, el P raya crítica en función, o sea, el P raya, o sea, para obtener el P crítica, digamos, ¿no? O sea, es una obviedad, digamos, pero es importante, o sea, tenemos que evaluar esto para obtener el mínimo para determinar la carga crítica, con los distintos valores de N, N1, 2, 3, 4, 5, hasta obtener la carga crítica la menor que encontramos. Bueno, como para resolver esto, digamos, no tan, digamos, de esta forma, digamos, con evaluaciones por tanteos, podemos plantearlo de otra forma, digamos, como indicamos acá. Observen, acá es otra de las divisiones que les comenté al principio, en cilindros largos y no largos. Es bastante, digamos, poco claro, por lo menos, cuando hablamos de cilindros largos y no largos. Ya vamos a ver qué significa eso, que decimos cilindros largos y no largos. Bueno, pero vamos a ver, digamos, cómo se plantea o sea, cómo se visualiza, digamos, la solución, digamos. Recuerden que lo que tenemos acá es la carga crítica en función de la carga crítica raya. La carga crítica raya es esta ecuación que tenemos acá. Entonces, ¿qué se ve cuando graficamos, digamos, la ecuación esta? O sea, podemos asimilarla. La solución es algo como esta línea roja. Acá, fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos el parámetro de Bardolph siempre en las abscisas, y en las ordenadas tenemos el P crítica raya para obtener el P crítica, la carga crítica. Esto, o sea, lo que pretendemos es, con estos gráficos, es, teniendo un cilindro definido ya con L, R y H, qué sé yo, que tiene un valor de 1000, por ejemplo, vamos a este gráfico y llegamos a esta P crítica raya, y con esta ecuación obtenemos la carga crítica. Ese es lo que queremos obtener, digamos. Entonces, estamos hablando de cilindros no largos, con una longitud menor a un L2, que ya vamos a ver qué es. En definitiva, lo que tenemos ahí en línea de trazos azules es la raíz de Z. Es, digamos,
Esto en líneas azul, lo que tenemos es la raíz de Z del parámetro de Bardov, la raíz del parámetro de Bardov, que para cilindros, por ejemplo, mayor de 100, por ejemplo, de 100, 1000, 10.000, se va acercando la línea de trazos azul con la línea roja. Entonces, para este caso, si nosotros, digamos, lo que hacemos es evaluamos esta ecuación con esta P crítica, la igualamos a esto, llegamos a la ecuación esta. Y esto, si vemos, si definimos simplemente, o sea, qué vale Z y qué vale D, que es la rigidez flexional, podemos llegar a esta ecuación. Esta es la misma ecuación que esta, digamos. Haciendo la salvedad de esta, que estamos tomando en esta parte alta, digamos, de los cilindros no largos, en esta parte alta, haciendo la igualación esta, digamos. Fíjense que esto está bien, digamos, a partir de cierto valor de Z, para valores bajos de Z, esta línea roja se nos está yendo de esta línea de trazos azul. Entonces no sería válido aplicar esto para Z bajos, que ya vamos a ver cómo lo compensamos a esto. En definitiva, esta ecuación es la carga crítica para cilindros no largos que, digamos, fíjense qué es lo que tenemos aquí. Tenemos dimensiones físicas, simplemente. Observen la longitud, el radio y el espesor, las tres dimensiones físicas del cilindro. Y acá tenemos, valores constantes o, digamos, el E, módulo de Young, y el módulo de Poisson. En definitiva, esta es una ecuación que es una posible solución para este tipo de cilindros. Cilindros con presión lateral, con bordes simplemente apoyados y de la característica que tiene son cilindros no largos. Ya vamos a ver que llamamos cilindros no largos. Esto que llamamos como cilindros no largos se entiende, por ejemplo, los cilindros típicos de recipientes. De recipientes, o sea, un autoclave, o sea, son la mayoría, son la mayoría de los cilindros que vemos en las construcciones, digamos, mecánicas, cilindros, digamos, de vacío. Por ejemplo, el caso que di recientemente de submarinos, son cilindros no largos, justamente. Ya vamos a ver qué son los cilindros largos. Bueno, son estos. Ya vamos a ver de qué se trata. Un cilindro largo es algo, digamos, que pandea de esta forma. De esta forma vemos, o sea, donde tenemos en la forma que tiene de pandeo, donde su longitud es mucho más grande, su L, longitud, es mucho más grande que R. Entonces, al ser cilindros tan largos, la forma que tienen de pandeo siempre es con dos ondas, es decir, el N es igual a 2. Los cilindros largos siempre pandean con un N igual a 2. De esta forma. Entonces, si nosotros tenemos, observen esto que está aquí en la última ecuación que tenemos, estas desigualdades, decimos, como L es mucho más grande que R, o sea, son cilindros muy largos, L es mucho más grande que R, el número de ondas es igual a 2. Esto es por unas razones físicas. Esto yo se los digo porque es lo que pasa simplemente, es lo que surge de observaciones, no de deducciones de ecuaciones. Esto surge de observaciones. Al ser L mucho más largo que R, el N es siempre 2. Entonces, si nosotros si evaluamos el N raya, que es esta definición, el N raya que definimos, era longitud sobre pi por R sobre N.
Es el adimensional relativo a n. Entonces, si el n raya para estos casos de cilindros largos, el n raya tiende a infinito, porque el L es mucho más grande que el R. ¿Se entiende eso? O sea, el n raya tiende a infinito. Entonces, con esta condición, si nosotros en la ecuación que vimos, vuelvo para atrás un par de filminas, en esta ecuación que tenemos, que es la solución, si nosotros aplicamos límites para n raya que tiende a infinito, que es el caso de cilindros largos, tratando de resolver la ecuación para esta condición n raya tiende a infinito, si evaluamos esto tiende a 0 y esto tiende, que es esta parte, nos va a quedar en definitiva, como n raya tiende a infinito, nos va a quedar solamente n raya al cuadrado, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, el P raya para este caso particular de cilindros muy largos que su número de onda es 2, el P raya es igual a n raya al cuadrado. Entonces, si evaluamos esto que vimos acá, n raya, su valor, que es L, n, que es igual a 2, esto que tenemos acá, y pi por r, todo al cuadrado. Entonces, la carga crítica raya en este caso es simplemente esto, para este caso particular de cilindros muy largos. Entonces, podemos, esta es la carga crítica, entonces, la carga crítica raya, entonces, con ella evaluamos la carga crítica. Entonces, esto que está acá, lo evaluamos acá, y llegamos a esta simple ecuación. Va simple, no es tan simple, digamos, pero, digamos, si observamos la ecuación frente a la anterior que vimos de cilindros no largos, o sea, tipo recipiente, los cilindros largos, fíjense que nos ha desaparecido la longitud, porque dijimos que es una longitud muy grande. La que nos queda únicamente como dimensión física es el R y el H. En contraposición, digamos, de la otra solución, de los cilindros largos. ¿Qué son los cilindros largos? Como para que, digamos, para que se entienda. Acá tenemos una caldera, este es un ejemplo cualquiera. Los cilindros largos son los llamados, muchas veces se los llaman los tubos de fuego, digamos. ¿Por qué? Porque en la calderería, esto es una caldera, digamos, pirotubular que se llaman, o sea, donde, digamos, el calor va por un circuito de tubos, que va, este es el tubo de fuego, que está el fuego, circula, esto está lleno de agua, ¿no? Esto está lleno de agua, entonces acá hay pequeños cilindros largos, de pequeño diámetro, pero son largos, que es donde circula, digamos, el aire caliente o los gases de combustión caliente que van calentando o sea, por transferencia el agua que hay a su alrededor, circula una vez, 2 veces y va hacia la atmósfera. En definitiva, estos son justamente lo típico de tubos de fuego, que son los típicos cilindros largos, que, digamos, si esta caldera tiene presión, si el agua está con presión o el vapor está con presión, lo que sucede es que estos cilindros podrían colapsar, estos tubos de fuego, que así se llama, podrían colapsar por la presión que le ejerce el agua o el vapor, y colapsarían de esta forma. Este es el caso típico de construcción, digamos, donde existen estos cilindros largos, digamos, como para bajar a tierra qué es un cilindro largo, digamos, porque al final no se entiende esto si no hay un ejemplo concreto, ¿no? En definitiva, para cerrar el caso vemos acá, lo que estamos viendo es, en este gráfico, vemos los dos casos. Observen, en el eje de las abscisas tenemos la longitud sobre pi por r. Este no es exactamente el parámetro de Bardolph, pero es cercano, pero no es el parámetro de Bardolph.
así se encuentra en la bibliografía. Lo que vemos aquí, observen, en esta parte donde tenemos esto L más bajos, es decir, no, o sea, cuando el L es más bajo, digamos, y para una cierta relación de R sobre H, por ejemplo, 100, 200 o 500, perdón, lo que tenemos aquí en el eje de las ordenadas es la presión, P por R sobre E por H. Entonces, lo que vemos aquí es, digamos, cuando a partir de cierta longitud, digamos, o de cierta relación de L sobre R, digamos, la presión permanece constante, que no es ni más ni menos que la zona de cilindros largos. Y esto que va incrementándose así, digamos, con n igual a 1, n igual a 2, 3, 4, 5, son la aplicación, digamos, de los cilindros no largos. Entonces, ustedes observan, cuando tenemos cilindros largos, esta sería la relación de presión, y cuando se van, digamos, descendiendo su longitud a recipientes, fíjense que la relación sube, ¿no? En definitiva, lo que queremos ver acá nosotros es, digamos, cómo se comportaría los cilindros no largos con los cilindros largos. Otra información importante que nos trae este tipo de gráficos es esta diferencia entre, observen la línea azul, que es la solución de la ecuación de Donnell, y esto que tenemos en línea roja de trazos, que nos dice acá la solución exacta por fluido, o por la presión del fluido. Esto es lo que quiere decir, digamos, si nosotros tomamos en cuenta las soluciones que dio Donnell, se indicó que, digamos, la presión era tangente a la cara del cilindro no deformado, o sea, la presión que se aplica es siempre radial, o sea, es relativo al cilindro no deformado. Pero en realidad, cuando se deforma el cilindro, acá fíjese, estos son los números de ondas, acá el N es igual a 5, por ejemplo, en este caso, esto que está en azul. Cuando tenemos presión hidrostática, inevitablemente la presión por fluido es, digamos, perpendicular a la cara del cilindro deformado. O sea, eso es una cuestión básica de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, acá hay una diferencia que puede ser importante, que la marcamos aquí. Esto que tenemos en azul es la solución de Donnell, y esto que tenemos acá en línea de trazo es la solución por presión del fluido externo, ¿no? Entonces, digamos, hay una diferencia que, si bien parece pequeña, no es pequeña justamente como dijimos al principio, porque estos gráficos son logarítmicos. Entonces, la ecuación, perdón, vuelvo para atrás, esta ecuación que planteamos para cilindros largos, la tenemos que afectar por esta diferencia entre las soluciones teóricas y la solución también teórica, pero por mecánica de fluido, que tenemos, digamos, de este 0,33 bajamos a un 80%. Entonces la ecuación, digamos, teórica se nos ajusta con el valor este. Entonces, final, como para cerrar este caso de presión de cilindros con presión lateral y bordes simplemente apoyados, vemos el punto, o sea, en la longitud donde nos definen globalmente los cilindros no largos de los largos, que es básicamente, acá tenemos las dos ecuaciones, y lo que hacemos es simplemente igualar las cargas críticas y tratar de deducir un L, que sería este L que tenemos aquí, que solamente aporta la ecuación de cilindros no largos. Recuerden que la de cilindros largos no contiene L. En definitiva, este sería el L, que es esto que tenemos aquí. Esta es digamos, igualando las dos ecuaciones, la 29 y la 32. Con el cual nosotros podemos definir
más o menos, globalmente, la diferencia en si debemos aplicar la ecuación para cilindro no largo, o sea, la ecuación típica de los recipientes, de la ecuación típica de los tubos de fuego, de los cilindros largos. Una u otra, digamos. Esta sería como la división entre un tipo y el otro tipo. Fíjense que el L está en función de los otros dos parámetros, siempre es así. El L está en función del R, del radio del cilindro y del espesor del cilindro. Bueno, eso como para cerrar el tema de los cilindros con presión lateral. Pero bueno, ahora pasemos, lo que vimos hasta ahora son las ecuaciones deducidas analíticamente a partir de la tercera ecuación de Donnell, ¿no? Ajustada, esta última ajustada. Pero en definitiva, lo que queremos analizar acá es los cilindros reales. En definitiva, nosotros lo que vimos acá en carga axial es lo que vimos, el cilindro se carga hasta cierto punto de carga crítica y ahí cae cuando se produce el colapso para carga axial. Para la carga lateral es algo parecido, se aplica la presión lateral y en algún momento, o sea, acá se carga y hasta en algún momento esto colapsa. Y el cilindro pierde posibilidad de soportar carga. Lo que sucede en la realidad es esto que tenemos ahí en línea de trazos negra. Digamos, los cilindros, los cilindros reales, nunca llegan hacia esta carga crítica teórica. Siempre es menor, justamente por lo que vimos en placa, lo mismo, o sea, justamente por imperfecciones. Las imperfecciones típicas de construcción, porque los cilindros pueden ser no perfectamente circunferenciales, la chapa que está construida no puede ser perfectamente plana, del mismo espesor, el material no puede ser el mismo, la forma de aplicación de la carga no puede no ser perfecta. Todas esas imperfecciones sumadas nos provocan esto. Cuando más imperfecto es, más alejado de esa carga crítica teórica. Entonces, digamos, eso es lo que sucede en la realidad, digamos, ¿no? Entonces, en la realidad pasa esto, que es lo que vemos acá. Esto que tenemos en azul es lo que veíamos recién, la carga para cargas críticas axiales. Esto era, ¿se acuerdan? El coeficiente teórico que aplicamos esta ecuación, el coeficiente teórico, este 0,702 de Z, era el que aplicábamos. Y esto que tenemos aquí en línea roja es una curva, es una recta, digamos, es una curva que envuelve, digamos, los ensayos. Esto que están en puntitos ahí, en circulitos negros, son ensayos. Son ensayos para distintos valores de Z, para distintas formas físicas de los cilindros, las cargas críticas con cargas axiales en este caso, ¿no? Con cargas axiales. Esto que tenemos acá puede ser alguna curva, digamos, alguna recta que envuelve, por ejemplo, con una confiabilidad de algún por ciento, que por ejemplo puede ser del 90% de confiabilidad, es decir, que esta ecuación que tenemos es ajustada. Fíjense que el Ka ya no vale esto, sino es 0,8 Z a la 0,74. Entonces, esto es, digamos, una curva de diseño digamos, visto con los ensayos. Entonces, si lo que vemos acá es importante, digamos, los valores son muy alejados entre este coeficiente teórico y este coeficiente de diseño. Y tan alejado es que si, por ejemplo, vemos un caso concreto, este Z igual a 1000, fíjense que si evaluamos el KA o el KA raya, o sea, el de diseño o el teórico, uno tiene 700 y el otro tiene 146. Estos dos valores de K son para incorporar en la ecuación para determinar la tensión crítica. Es decir, entre este y este valor hay una relación de 0,21. Si ustedes observan, esto es terrible.
O sea, hay una diferencia abismal, porque yo calculé teóricamente 700, pero resulta que si vemos los ensayos me da 146, es decir, un 20%, o sea, una cosa terrible. O sea, es como diciendo, como para decir, ¿para qué hice todos estos cálculos si resulta que la diferencia es abismal, que de la ecuación teórica es solamente un 20%? Bueno, eso es lo que pasa en la realidad. Lo que pasa en la realidad, las diferencias que existen, justamente por las imperfecciones. Esto sería un cilindro perfecto, y estos son los cilindros reales. Así, digamos, de lejos es el caso de cargas axiales. En cargas laterales hay una buena noticia, que está indicada como acá, es más cerca la carga crítica teórica de las reales. ¿Qué es esto que vemos acá en estos gráficos de ensayos reales? Estos puntitos negros son ensayos reales. Y esto que está en la línea roja es, digamos, la teoría, la ecuación teórica deducida por Donnell, donde vemos que no hay una gran diferencia. Entonces, digamos, en el caso de presión axial, las imperfecciones nos castigan muchísimo. En cambio, en presión lateral, las imperfecciones no son tan graves, para, para utilizar con bastante seguridad las ecuaciones teóricas. Pero de todos modos, en ambos casos, tanto en presión lateral como en carga axial, vamos a aplicar coeficientes de diseño. Vamos a aplicar coeficientes de diseño que los llamamos KR para afectar las ecuaciones teóricas, este grupo que vimos de ecuaciones teóricas, para utilizarla, con seguridad para prediseños de cilindros. Entonces, vamos a casos típicos, cilindros que están cargados axialmente con una cierta carga P. Esta carga P me genera, esta carga P por el área, o sea, 2pi por R por H, o sea, toda esta área que está en contacto con la carga, me genera una tensión. Esta carga me genera una tensión que yo debo compararla con las distintas formas de forma de falla. En las formas de falla que tenemos nosotros, esto para determinar el coeficiente de seguridad, o sea, relacionamos la carga contra ¿qué? Contra la tensión de fluencia. Esta relación depende del material, me va a dar un coeficiente de seguridad. Por otro lado, también debemos hacer la relación de la carga que estamos aplicando contra ¿qué? Contra la tensión crítica de pandeo, o sea, es lo que vimos hasta recién. O sea, la tensión crítica de pandeo, incluyendo las imperfecciones, es la relación que me va a dar otro coeficiente de seguridad por otro modo de falla. Acá es el modo de falla del material, el modo de falla de pandeo de cilindro, y por último tenemos el modo de falla de Euler, o sea, como columna. O sea, este cilindro puede ser tan alto, puede ser tan esbelto, que puede pandear no como pandeo de cilindro, de cáscara, sino como columna. Podría fallar de esa forma. Con carga axial, si es muy alto, podría fallar como columna. Entonces yo debo analizar los 3 coeficientes de seguridad obviamente para determinar cuál es el menor de los 3, que es el que va a guiar el cálculo, ¿no? Esto es lo que deberíamos hacer en el caso de un cilindro cargado axialmente, hacer esas 3 verificaciones. Y obviamente el coeficiente de seguridad es el menor, ¿no? Depende cómo son las formas físicas, o vale uno o vale otro u otro. En definitiva, dijimos que para carga crítica, que es lo que venimos trayendo nosotros, que el caso que estamos analizando, el del medio, dijimos que debemos afectarlo por un coeficiente. Este coeficiente teórico lo afectamos por este Ka. O sea, lo que relacionamos acá es el K raya, el de diseño, por, el teórico por el coeficiente de reducción para llegar al K raya, a este que estamos acá. Esto simplemente lo que hacemos es
cada uno de sus propuestas de ecuación para determinar el KR, que es el coeficiente de reducción, que es el que aplicamos en la ecuación, digamos. Si nos acordamos, esto que tenemos aquí en negro es la fórmula clásica. Es la fórmula clásica para cilindros cargados axialmente. Y le aplicamos este KR para pasar a una ecuación de diseño, que es simplemente la ecuación clásica con el coeficiente de diseño, que es este. Llegamos a esta ecuación, digamos, que podemos adecuada para un diseño de un cilindro cargado axialmente. Acá esto es lo que aplicamos, este K para esta parte de abajo. Si ustedes se recuerdan y verifican acá lo que tenemos es carga axial, bordes empotrados. Si se acuerdan al principio, nosotros analizamos cargas axiales con bordes empotrados. Este gráfico es para bordes empotrados. Es un poco, esta parte superior es exactamente igual, para cilindros largos, lo mismo que en placa, ya las condiciones de sus bordes pierde valor, digamos, pero para cilindros bajos, para cilindros más cortos, ya es importante lo que está pasando acá abajo. Entonces se aplica otro coeficiente de diseño, que es esto que tenemos acá, 3,7. Digamos, esto para completar todo el gráfico, pero como les dije al principio, esta parte de cilindros bajos es casi como teórico. Lo que sucede, lo importante es lo que sucede con zetas más grandes, digamos. Y para cargas laterales tenemos que aplicar los mismos conceptos, o sea, para determinar un coeficiente de seguridad tenemos que analizar los dos posibles fallas. En este caso tenemos 2 en vez de 3. Con presión lateral, este sería el esfuerzo debido a la presión, que debemos compararlo con ¿qué? Con la carga crítica de cilindro o con la tensión de fluencia del material, con uno u otro, ver cuál es el menor de ellos, para ver cuál es el que guía el diseño, si el que guía el diseño es la falla del material o la falla por colapso de el cilindro, ¿no? Por pandeo. En este caso, como vimos en estos gráficos que vimos anteriormente, la ecuación original se la afecta por muy poco, digamos, para tubos, cilindros largos, se lo afecta por un 85%, o sea, solamente le sacamos un 15% al valor, digamos, teórico, que era este, por eso pasa de 0,267 a 0,227, muy parecido, 0,85, y cuando son cilindros largos, recipientes, cilindros no largos, los recipientes, tenemos, digamos, el valor de esta ecuación, que era el 0,822, la reducimos por un 10%, muy poco, eso es lo que se recomienda, y pasamos al valor 0,822, pasamos a 0,74. En definitiva, esto, digamos, es, si recordamos este gráfico original, ¿se acuerdan que esto es lo que veíamos cuando deducíamos que era la parte esta? Y dijimos que esto se va alejando cuando son cilindros más cortos. Acá agregamos un coeficiente que yo no se los nombré, este coeficiente es simplemente para adecuar, digamos, la ecuación de trazos a la ecuación, digamos, a la ecuación, al gráfico, ahí, a la curva roja. Este coeficiente K asterisco es que nos une las dos ecuaciones para utilizar, digamos, la fórmula de cilindros intermedios de recipientes, que es una de las fórmulas que más vamos a utilizar. Bueno, como para ir, digamos, completando el análisis vemos, digamos, constructivamente estos cilindros con vacío interno. En general, lo que sucede es que el cilindro digamos,
se lo completa en su construcción, digamos así, con anillos de refuerzo, con anillos de refuerzo que soportan, junto con la cáscara, o sea, junto con el cilindro propiamente dicho, la presión interna, el vacío interno o la presión externa. En este caso es un recipiente con posible vacío interno. Entonces, tenemos que analizar también este otro elemento resistente, que es el cilindro, perdón, que es el anillo, estos anillos que tenemos acá. ¿Cuál sería la ecuación, digamos, de resistencia, digamos, la tensión crítica de un anillo? Es esta la ecuación que se aplica, que se deduce, digamos, de un anillo con una carga externa, que esta carga externa Q va a estar dada básicamente, si vemos esta carga externa Q, es ni más ni menos que es la presión que opera, es P por L, esta L es la longitud que soporta el cilindro, el anillo este anillo es P por L por R, es toda esta zona de presión que es la que soportaría el anillo este. Este anillo, lo que soporta la presión, esta carga externa, que está dada por la presión, es básicamente lo que está soportando. Acá vemos un corte, esto que está acá pequeño en rojo, este es el corte que vemos. Este cilindro tiene, sus dimensiones físicas son A por B, A que es el ancho y B que es el alto. Este A por B nos va a dar una cierta inercia a lo largo de este eje, que es lo que tenemos aquí. En definitiva, lo que tenemos que relacionar son el esfuerzo que recibe el anillo por la presión o el vacío interno contra su carga crítica. A partir de igualando estas ecuaciones, lo que podemos deducir es la inercia requerida por el anillo para soportar la carga esta Q, que está relacionada directamente con la presión de vacío del cilindro. Esto es como considerar que, digamos, casi no aporta el cilindro, o sea, la cáscara, y sino que lo que está resistiendo básicamente es el anillo. Ya vamos a ver por qué esto. En definitiva, para un diseño de un recipiente con vacío interno. Un recipiente, lo tenemos aquí, por ejemplo. Este recipiente tiene un cierto volumen, o sea, para ello tiene una cierta longitud y un cierto radio, que me genera este diámetro, que internamente tiene un cierto volumen. Y a su vez, la tercera dimensión necesaria acá, para definirlo completamente, es el espesor, ¿no? Es el espesor del cilindro. El cilindro también, o sea, para hacer un cilindro cerrado, tiene una cara superior y una cara inferior, tiene un cerramiento, obviamente, porque puede ser, que se llaman tapas, o sea, puede ser unas tapas planas o casquetes, ciertas formas elisoidales o circunferenciales que me cierran el cilindro, digamos. El cuerpo principal es el cilindro, pero los cierres son importantes también, ¿no? Pero digamos, el elemento que básicamente puede colapsar en un pandeo es el cuerpo, ¿no? El cuerpo principal, que es, o sea, el cuerpo del medio, no así los cilindros, o sea, las caras extremas, digamos. En definitiva, partiendo de esta fórmula que les dije que era una de las más importantes, cuando tenemos un cilindro con vacío interno o con presión externa, lo que sufre, digamos, va a sufrir presión lateral el cilindro y a su vez una carga axial, dada por estas áreas, y el vacío y la presión nos va a generar, la presión externa o el vacío interno nos va a generar los dos esfuerzos. Tengámoslo claro, el esfuerzo axial debido a la presión nos va a generar un esfuerzo axial de compresión del cilindro y también nos va a generar una presión lateral.
pero digamos, la que guía el cálculo, fundamentalmente en caso de cilindros, o sea que dijimos que son de longitud intermedia, todo el rango posible, no son ni muy bajos ni muy altos como tubo de fuego, sino son los intermedios, que son los casos, la gran mayoría de los casos. El esfuerzo crítico es siempre el lateral, cuando tenemos esfuerzos debido a presión, que es esta ecuación. Entonces, si nosotros tenemos la longitud y el radio ya definido por el proceso, digamos, porque, digamos, este cilindro está en un cierto proceso y el volumen es un dato, digamos, entonces, en general, es muy difícil cambiar la longitud y el radio o diámetro del cilindro. Lo que podemos hacer habitualmente es cambiar el espesor. Es lo clásico. Como diseñadores del cilindro, lo que podemos habitualmente trabajar es con el espesor. Y partiendo de esta primera ecuación, digamos, ecuación básica por presión lateral, podemos despejar el H, que es lo que hacemos acá. Despejamos el H, entonces tenemos el dato de presión, y acá fíjese que al ladito de la presión tenemos el coeficiente de seguridad. Es lo que siempre hacemos, aplicamos el coeficiente de seguridad a la carga, que en este caso es la presión. Y lo que hacemos es, hemos despejado simplemente H, que nos queda de esta forma. Observen que acá tenemos la longitud, tenemos el radio, que serían datos. Es una ecuación que me define un espesor. En definitiva, con esta simple ecuación nosotros podemos determinar, digamos, el espesor H para que no colapse el cilindro. Observen acá hay una pequeña problema mínimo, que fíjense que el K asterisco, que era depende de Z, y si nos acordamos el parámetro Z de Bardolph, depende de las 3 dimensiones físicas. Es decir, si vamos a calcular el H, no tenemos posibilidad de calcular el Z, pero lo que hacemos acá es simplemente evaluarlo en primera instancia como 1, hacer una evaluación, o sea, lo evaluamos como K asterisco igual a 1, determinamos un H para determinar un Z, y así en 2, 3 iteraciones esto tiende rápidamente a una solución, digamos. Es decir, casi de primera instancia podemos calcular el H. Con eso calcularíamos el cilindro el primero de los cilindros. Pero como dijimos, no es en general la solución más eficiente. O sea, más eficiente estamos hablando desde el punto de vista costos, digamos. La solución más eficiente, digamos, más económica es esta. Un cilindro con un espesor de pared menor al que calcularíamos sin anillos de refuerzo, con espesor menor, y ponemos anillos de refuerzo para compensar esa falta de espesor. O sea, lo que queremos nosotros es algún espesor menor que H. Por ejemplo, si este cálculo me dio, qué sé yo, calculamos por la dimensión física y la presión 12 milímetros. Bueno, yo pretendo construir un cilindro con menor de 12 milímetros, obviamente, con cierto número de anillos de refuerzo, de modo tal que me sea eficiente la solución y económica. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar a partir de esta ecuación también qué vamos a despejar. La longitud, esto que tenemos aquí. Nosotros proponemos un H, que le llamamos H1, o sea, cierta propuesta de espesor. Si dijimos que era 12 milímetros, que era sin anillos, va a ser menos que 12. Por ejemplo, queremos hacerlo de 8 milímetros. Con ello ya tenemos una economía importante de espesor. Pasamos de 12 a 8, o sea, es una cantidad importante de material menos. Bueno, perfecto. Calculamos el L1. ¿Qué es el L1? A partir de H1 es la longitud entre anillos, porque suponemos que estos anillos resisten la presión de modo tal que el análisis que vamos a hacer nosotros de recipiente es entre anillos. O sea, lo que puede colapsar es entre anillos.
O sea, no, digamos, el recipiente en su conjunto, sino estamos viendo solamente las porciones de los anillos. Entonces, la longitud total, si la dividimos por el L1, nos va a dar un número n, que son los números de parte. Y los números de refuerzo es m menos 1. Entonces, m menos 1 va a ser la cantidad de anillos, y el m va a ser la cantidad de partes que va a estar dividido, digamos, el cilindro original. O sea, a partir de esto, nosotros podemos calcular otros, queremos otro H, por ejemplo, un H2 que en vez de 8 milímetros lo querramos hacer de 6. Bueno, lo podemos hacer de 6. Si lo hacemos de 6, que nos va a dar, digamos, otra longitud, digamos, ¿no? Cuando vamos bajando esto, cuando vamos bajando el espesor, nos va disminuyendo la longitud. Es decir, lo que va a pasar es que si bajamos el espesor, nos vamos a quedar cada vez con más número de anillos. Y en algún momento va a ser antieconómico, digamos, porque vamos a tener que poner tantos anillos que va a ser difícil constructivamente, va a ser antieconómico de la construcción, porque vamos a tener que construir un montón de anillos, a su vez montarlos, soldarlos a la estructura original, que sería antieconómico. En definitiva, hay una solución, digamos, de compromiso que nos da, digamos, algún espesor tal para no tener tantos anillos y no tener que construir algo muy difícil, digamos, de construir, digamos, porque como decimos, nos va a salir más caro el collar que el perro, digamos, porque, digamos, nos va a dar algo con tantos anillos que va a ser antieconómico, ¿no? Que es lo que queríamos nosotros, lograr economía en la construcción. Finalmente, lo que debemos hacer siempre es calcular, digamos, el anillo, para calcularlo adecuadamente para que no colapse, digamos, por la presión que estamos aplicando, ¿no? Finalmente, también debemos analizar en el espesor que tenemos originalmente. Este es el espesor calculado por posible pandeo, por presión lateral, pero también tenemos que calcular por fluencia, ver que no falle el material en sí. Fíjense lo que estamos viendo acá. Nosotros, observen, estos son silos, que es lo que clásicamente son bastante proclives a sufrir estas cosas, digamos, porque generalmente cuando se descargan los granos, si hay alguna falla digamos, en las seguridades, puede haber vacío interno importante que puedan hacerlo colapsar, que es lo que vemos acá. Que ha pandeado una sección, fíjese, entre dos anillos, ha fallado esta parte. Bueno, acá no sabemos exactamente por qué falló, por los espesores. Hay una diferencia importante entre estos dos cilindros y estos. Fíjese que acá tenemos estas longitudes más largas que esta. No quiere decir nada, ¿no? Porque depende qué espesores tiene, o sea, no podemos tan rápidamente decir que acá falló porque esta es más larga la longitud entre anillos que esto, pero puede ser una pista, digamos. No podemos decir nada hasta no haber analizado el conjunto, ¿no? Pero fíjese acá, estas fotos que tenemos acá de casos de ensayos, fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos los anillos de un cilindro que ha pandeado en este tramo. Este tramo ha fallado. En este caso, acá también varios tramos han fallado del cilindro este. Y observen este cilindro, que es lo interesante y lo lindo para ver. Fíjense que el cilindro ha fallado, lo mismo que estos anteriores, pero ha fallado en conjunto. Es un cilindro que tiene anillos, pero los anillos no han soportado la carga y ha fallado como un conjunto. Observen acá también en este reflejo la semionda, es 1. Este es un cilindro claramente que ha fallado por un vacío, presión externa, y ha tenido cilindros mal dimensionados. Esto es lo que sí podemos concluir claramente acá, que esto es un cilindro que ha fallado, digamos, en conjunto,
y sus anillos estaban mal dimensionados. Eso es lo que podemos decir claramente de este caso, digamos. Más que eso no podemos decir mucho, pero digamos, vemos, esto es un caso de mal diseño de los anillos, ¿no? Bueno, como para cerrar esto, vemos, digamos, acá los famosos curvas de interacción, lo que vimos algo allá por el capítulo de carga, o sea, de falla por fluencia, de carga, digamos, de cargas, digamos, sólidos cargados, digamos, con cargas multidimensional. Tenemos que practicar gráficos de interacción, digamos. En este caso también los hacemos. En este caso tenemos en el eje de las X la carga lateral, y en este eje de las Y tenemos las cargas axiales. Si un cilindro está cargado con ambos tipos de carga, que puede ser como lo que vimos recién, la carga lateral por presión, que siempre por presión, y la axial en los recipientes era por presión, pero puede ser que no necesariamente sea por presión, puede ser por otra carga. Léase, por ejemplo, cargas de otro tipo, cargas axiales, porque el cilindro está soportando un peso. Si el cilindro soporta un peso, además de una presión lateral, puede ser un peso. Entonces, digamos, esta carga, la carga lateral es por presión, pero la axial puede ser por presión y también por un peso que él soporte como parte de una estructura. Por ejemplo, les doy un ejemplo que es clásico y muy usado, es el caso de las patas, por ejemplo, de las patas de las torres, de las bases de, digamos, petroleras, de las torres de petróleo en el mar, de las torres de exploración y de producción. Generalmente tienen patas, patas de gran diámetro y por supuesto de gran longitud, hasta llegar al lecho del mar. Esos cilindros, esas patas, soportan lo que les comenté recién, presión lateral, claramente presión lateral, y también presentan presión axial, por las dos cargas que tiene. Por un lado, la carga propiamente de la columna de agua del mar, o sea, en el fondo, en la zona del fondo, ese cilindro está cargado por toda esa columna de agua que le genera una presión lateral importante, y también por la carga de la torre, de lo que tiene arriba, de todos los elementos que tiene esa plataforma, ¿no? Entonces, digamos, puede ser otro tipo de carga. Lo que nosotros vemos aquí, y es lo que vemos acá, esto lo normalizamos, podemos plantear si esto está normalizado, si acá tenemos la presión lateral y acá tenemos la presión axial. Esto, para determinar un coeficiente de seguridad, si tomamos semicírculos, que va entre 1 y 1, ¿se acuerdan que este 1 es únicamente si no existe los esfuerzos en el sentido axial? Este es el 1 de falla porque la carga externa llega a la carga crítica, y del mismo modo este 1 significa que no hay carga lateral, sino solamente carga axial, y llega acá porque, digamos, el esfuerzo axial llega a la carga crítica axial. Si tomamos una semicircunferencia, el coeficiente de seguridad, si estos dos crecerían linealmente, es la relación entre OQ sobre OQ1, perdón, sobre OQ. ¿Qué es esto? Es la raíz cuadrada de los cuadrados de las relaciones. Si queremos ser más conservativos y esto no nos gusta, y lo que adoptamos es una línea recta entre el 1 y el 1, el coeficiente de seguridad, si esto creciera linealmente, ya no sería la raíz cuadrada de los cuadrados, sino sería simplemente la sumatoria de las relaciones, para este caso. Esto sería coeficiente de seguridad si
este caso, que tomamos esta curva, o este caso, esta recta, si, reitero, si esto crece linealmente, puede pasar de que esto no crezca linealmente. Volviendo esto para atrás, lo que tenemos aquí, puede pasar que esta tenga la carga, esto azul, la carga crítica, pero puede ser que esto crezca linealmente por la línea roja, o no, o crezca linealmente por esta línea de trazo y punto, o por esta línea de trazo y punto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, entre este rango y este rango puede llegar a crecer. Entonces, el coeficiente de seguridad no es la relación típica de crecimiento lineal. Este sería el caso, por ejemplo, que si vamos de Q a Q2, ¿qué sería el caso? De que esta torre, de que esta plataforma marina, la vamos cargando, cargando, y obviamente que, digamos, o sea, la altura del mar no sube demasiado, pero si la cargamos, en algún momento puede llegar a colapsar por carga axial, digamos, y de otro modo lo mismo, si esto va cada vez más profundo, si cada vez la vamos haciendo más profundo, puede llegar a colapsar por la presión, digamos, de la columna de agua. En definitiva, esto es como para concluir. ¿Dudas, consultas, algún comentario particular? Profe, yo tenía una consulta con lo último que vimos, esa elipse y esa recta para determinar el coeficiente de seguridad. Sí. ¿Es análogo a lo que nosotros veíamos de los criterios de Tresca y von Mises o nada que ver? Nada que ver. Pero, o sea, por eso dije, o sea, utilizamos gráficos de interacción, que es clásico usarlos, pero no es nada que ver. O sea, estamos hablando acá de fenómenos de Pandeo, es otro fenómeno absolutamente distinto, pero usamos los mismos conceptos de gráficos de interacción, pero como vemos acá, claramente esto no es una tensión en el sentido de X o una tensión de corte. Acá veíamos, ¿se acuerdan? En lo otro veíamos tensiones normales y acá tensiones de corte, si nos recordamos. Esto nada que ver, estos son dos tensiones generadas por distintos esfuerzos, por esfuerzos laterales y por esfuerzos axiales. Usamos lo mismo, o sea, la misma forma de graficar, es solamente eso, la misma forma de graficar, pero los conceptos en el eje de la X y de la Y son cosas absolutamente distintas. Para que se entienda, es importante eso, no confundir eso, es importante la pregunta, no confundir, nada que ver una cosa con la otra. Simplemente usamos la misma herramienta, solamente, digamos, pero los conceptos son diametralmente distintos, son totalmente distintos, porque los fenómenos son distintos. Uno es, acá hablamos de pandeo y lo otro hablamos de falla de materiales. Son cosas blanco y negro. Bien, profe. Ahí quedó claro. Consulta, otra consulta más de lo que vimos, es, a ver, quiero dejar claro al respecto, ya estamos muy pasados de tiempos, pero quiero dejar claro, esto es un tema pesado, largo, con muchísimas ecuaciones, digamos, es largo por naturaleza, digamos, porque conceptualmente es un poco cargado de conceptos, pero lo importante de esto es retener, en este caso, los conceptos, lo que vimos, la parte conceptual. Nosotros no pedimos si, digamos, si usted en el coloquio final de la materia, o sea, tienen la suerte que le sale este tema, no pedimos desarrollo de ecuaciones porque sería imposible. O sea, acá vimos en esta pequeña hora y media, vimos como 30 ecuaciones. Es decir, imposible que ustedes las conozcan, ni yo las sé de memoria. O sea, lo importante de esto es las graficaciones. O sea, como yo siempre digo, en toda esta materia, ustedes
como yo siempre digo, un gráfico vale 1000 ecuaciones. O sea, si ustedes tienen los conceptos teóricos básicos, la parte física, conceptual, la pueden desarrollar en un gráfico. Y un gráfico sí lo pueden recordar cómo varía o sea, cómo va variando. No una ecuación puede ser que no se la recuerden, pero un gráfico sí. Entonces, para presentar muchos de los temas de esta materia es presentarlos con gráficos y explicar un gráfico. Y es lo que vale, explicar los conceptos físicos. No una ecuación. Si usted pone una ecuación y no dice nada, o sea, no sirve de nada. O sea, si ustedes se aprenden una ecuación, la ecuación en sí misma no dice nada, excepto que la expliquen claramente. ¿Se entiende eso? O sea, eso es importante para, digamos, el final de la materia. Yo le estoy contando, digamos, cómo ustedes deberían presentar la última parte, que es el coloquio de cierre de esto, de la materia esta, que es un poquito larga y compleja, digamos. Tienen varios temas distintos entre sí, aparte, ¿no? Bueno, si no tienen más dudas, le han quedado un montón de dudas, pero en definitiva, dudas, consultas, escriban un correo, generamos una reunión virtual. Ustedes tienen los horarios de consulta también, pidan por correo una reunión, charlamos, hacemos un meet y charlamos de algo que no se entienda, de este tema o de los otros temas que hemos visto conmigo o con otros profesores, lo vamos viendo. Bueno, damos por concluido, si no hay más consultas, si alguien quiere comentar algo más. No me falta algo más. Hasta luego. Muy bien, saludos y nos estamos viendo. Muy bien. Buenas tardes, entonces. Hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Hasta luego.